El día de hoy vamos a hablar de dos grandes temas. Por una parte, vamos a hablar de cómo hoy en las campañas electorales que ya han iniciado, los partidos políticos están definiendo propuestas que están relacionadas con el gasto público, con el ingreso que debe tener la federación, los estados y los municipios y la vinculación que tiene el ejercicio de este gasto con los gobernadores. Y por otra parte, también vamos a hablar, y tenemos de invitada en el programa, a Edna Jaime, que es la directora general de México Evalúa, que es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en los últimos años en analizar, en identificar y en valorar cuál es el impacto de programas públicos, de políticas públicas y cómo el gasto público debe ser una herramienta que detone crecimiento, pero sobre todo desarrollo y bienestar integral. Una de las demandas de los ciudadanos de que realmente tengamos las herramientas, los mecanismos y la información necesaria de cómo hoy los gobernantes están utilizando los recursos públicos. La desigualdad y la pobreza siguen siendo los elementos que más tenemos que enfrentar en nuestro país. Y uno de los elementos fundamentales para poder confrontarlos y empezar a plantear las soluciones que realmente reduzcan la brecha de la desigualdad es el impacto de los programas sociales financiados a través de los recursos públicos. Hoy en las campañas electorales lo que estamos viendo es que los partidos políticos siguen planteando en términos generales cómo el gasto público puede ser una herramienta para incrementar el impacto social. Pero esto ha sido un tema que no solamente se ha planteado en esta campaña, sino que se ha planteado desde que yo voto en todas las campañas electorales. Y si vemos los resultados de los programas públicos, la brecha de la desigualdad no se ha reducido. Alfonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches a todos. Hoy pareciera ser que uno de los grandes temas que van a acompañar en las campañas electorales están relacionadas con el gasto público. Hoy uno de los temas que son muy relevantes para la elección y sobre todo en esta elección, que es una elección en donde se eligen a los 500 diputados de la Cámara Federal de Diputados, es precisamente el tema del gasto público y la explicación del por qué, ya lo hemos platicado en otros programas, es porque los diputados son los responsables de aprobar el presupuesto federal. Y no solamente aprobar el presupuesto, como también lo hemos dicho en este programa, sino también de aprobar la cuenta pública, que lo que significa es una revisión del ejercicio de ese gasto una vez que ya pasó el periodo fiscal en el que se llevó a cabo. Y eso hemos dicho que debe ser, desde nuestro punto de vista de los ciudadanos, tener muy claro que los diputados deben tener los elementos mínimos para poder entender y en ese sentido aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, pero también los elementos mínimos para trabajar junto con la Auditoría Superior de la Federación en aprobar la evaluación de la cuenta pública. Pues mira, Tulio, me gustaría empezar a platicarte. El PAN tiene propuestas en el sentido de eliminar los topes a los rubros deducibles, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Tiene también la evaluación del gasto, debería ser requisito para los 3 órdenes de gobierno, garantizando un impacto favorable, generalizando el bienestar de los mexicanos. Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de incorporar criterios de elegibilidad y seguimiento para aquellos proyectos de inversión. Impulsar reformas a la citada ley enfocadas a evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos presupuestales e incorporar criterios de elegibilidad que fortalezcan la toma de decisiones. Y reformar el artículo 79 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para que la Auditoría Federal de la Federación, que es lo que estamos platicando, audite la cuenta pública y los recursos federales que administren y ejerzan estados y municipios. A ver, en resumen, lo que está planteando el PAN, para ser muy concretos y nuestros amigos no se aburran que nos están viendo porque estamos hablando de temas muy técnicos, es que el PAN lo que está proponiendo que la Auditoría Superior de la Federación, quien es quien revisa el gasto público, también revise el gasto de estados y municipios. Lo que están planteando es que haya austeridad y se elimine la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y finalmente también lo que están planteando es que el gasto público sea una herramienta contra la pobreza. El PRI lo que está planteando es no solamente el proceso de gasto público, sino el proceso de cómo se
asigna por parte de la Secretaría de Hacienda el gasto público a cada una de las entidades de la Administración Pública Federal. Además de eso, también proponen que eliminar algunas de las trabas que hay para el ejercicio del gasto, y eso también obliga a que sea mucho más eficiente la implementación del ejercicio del gasto. También el PRI lo que plantea es que haya un uso eficiente y responsable del gasto público por parte de los estados y los municipios. También lo que está planteando, que me parece que es muy importante, es que haya flexibilidad de las entidades que ejecutan el gasto. Es decir, hoy pareciera ser que hay muchos controles de carácter administrativo que lo que inhiben a que los tomadores de decisiones dentro de los gobiernos hagan uso eficiente de los recursos, porque piensan que va a llegar la Auditoría Superior de la Federación o la Contraloría de cada Secretaría de Estado y los inhibe a que tomen decisiones oportunas y eficaces para darle el mayor impacto al presupuesto. El PRD propone regular la transparencia de las licitaciones y concesiones precisamente en el rubro de comunicaciones y transportes. Pues yo creo que están haciendo ahí referencia al tema de la licitación que hubo y que se echó para atrás con el tema del ferrocarril. Y proponen impulsar un presupuesto participativo, que esto quiere decir que haya participación de la sociedad civil en la elaboración del presupuesto y en la evaluación. También fortalecer la regulación del uso de recursos públicos en el combate a la corrupción, en el tráfico de influencias, en procedencia ilícita, en tipificar el dispendio y el gasto oneroso de los recursos. Lo que están proponiendo es pues, hacer un gobierno o gobiernos austeros. Haciendo un paréntesis de lo que hemos visto de los principales partidos políticos, una de las grandes ausentes es que las propuestas carecen de una propuesta presupuestal. Los partidos políticos están ahorita lanzando sus plataformas, pero hablando del gasto público no señalan cuánto es lo que va a costar cada una de las propuestas que están poniendo. La propuesta del PT hace un planteamiento que llama mucho la atención, y es la descentralización del gasto en programas de combate a la pobreza y asistencia en el campo. A mí también me llama la atención de que hablan de la eliminación del secreto burocrático. Yo estudié administración pública y la verdad no recuerdo esa definición legal del secreto burocrático. Entiendo lo que se refiere al secreto bancario, pero me gustaría, y también ustedes cuando tengan oportunidad de dialogar con sus candidatos a diputados del Partido del Trabajo, que les pregunten, oye, ¿qué es para ustedes el secreto burocrático? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo piensan combatirlo? Porque nos parece que también es un elemento que debemos nosotros contribuir en este programa para que ustedes tengan elementos y preguntas que les puedan hacer a sus candidatos. El Partido Verde Ecologista está estableciendo la propuesta de sanciones al incumplimiento o violaciones presupuestales. Y lo que interpreto, lo que quieren decir, porque tampoco lo explica, es que si algún funcionario público de cualquiera de los niveles de gobierno no cumple con la meta, con el propósito que se estableció en el presupuesto, pues será acreedor a algunas sanciones que todavía no están ahí establecidas. A mí me llama la atención que están planteando reformas a la hacienda municipal para que esta instancia, que es el municipio, que es el gobierno local, que se supone que debe tener mayor cercanía con los ciudadanos, con sus habitantes, tenga mayor fortaleza tanto para generar mayores ingresos como para poder gastar de manera mucho más eficiente los recursos. Hablando del Movimiento Ciudadano, Tulio, ellos proponen una política de austeridad en el Congreso. ¿Y qué es lo que proponen? Proponen dos cosas principalmente. La primera es bajarle el sueldo a los diputados, y la segunda es una política de austeridad, que no tengan ni coche, ni chofer, ni tengan ningún privilegio los diputados. Entonces, eso es lo que está proponiendo el Movimiento Ciudadano. Morena está proponiendo las Contralorías Ciudadanas, que eso es una manera en que los ciudadanos participen para que evalúen y puedan controlar el gasto eficiente no solo en el gobierno federal, sino en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Y el Partido Humanista está proponiendo el presupuesto enfocado a resultados, que es una propuesta que ya como que es un refrito y que no hemos podido todavía aterrizar en el país, pero que se me hace que es una propuesta bastante interesante.
Alfonso, muchas gracias y seguiremos con este ejercicio de estar analizando por cada uno de los temas más importantes en las campañas electorales para que ustedes tengan esta información y les permita tomar la mejor decisión el día 7 de junio, que es cuando se lleva a cabo el proceso electoral para elegir nuevos diputados federales. Y el día de hoy nos acompaña para hablar de estos temas, entre otros, Edna Jaime, que es la directora general de México Evalúa, una organización de la sociedad civil que trabaja de manera muy profesional en dotar de información a ciudadanos, a organizaciones, a gobiernos, sobre cuál es fundamentalmente el impacto de las políticas públicas en ciertas áreas. Ellos publican indicadores indicadores de eficiencia y de desempeño sobre estos programas públicos y son por lo tanto un facilitador y un proporcionador de información pública de mucha utilidad. Edna, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio, por la invitación. Me da mucho gusto participar en un programa que esperemos tenga mucho impacto, ¿no?, en el juicio de los ciudadanos. Pues tendrá impacto en la medida que ustedes sigan trabajando como sociedad civil en dotarnos de esta información que es muy relevante. Edna, para iniciar la conversación me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Mira, ahora que estamos hablando de gasto público, de finanzas públicas, un buen ciudadano es quien cumple con sus obligaciones fiscales. Hay que pagar impuestos porque vivimos en sociedad y necesitamos que se generen ciertos bienes públicos, que si no los genera el gobierno no los generaría nadie más. Entonces, cumplir con lo que nos corresponde, pero a cambio también es ser exigentes para que nuestra contribución se transforme, como lo decía, en bienes públicos, en bienestar, en factores que propicien, faciliten la productividad y el crecimiento de la economía. En términos muy prácticos, muy coloquiales, ¿cómo podemos definir al gasto público? Bueno, el gasto público es un instrumento con que cuenta el Estado mexicano para llevar a cabo ciertas actividades con un fin determinado. ¿A qué me refiero, Tulio? Si hemos definido como sociedad y que el gobierno lo ha asumido, atacar la desnutrición infantil. Entonces, si nos hemos propuesto ese objetivo, el gasto público es el instrumento para financiar actividades que deben eventualmente resolver el problema de la desnutrición infantil, de la pobreza, de la desigualdad. Un instrumento muy potente que debe estar bien estructurado para que dé resultados, Tulio. ¿Cómo podemos lograr la participación de la sociedad civil, no solamente de la organizada, sino también de ciudadanos como los que nos están viendo, para poder jerarquizar y para poder establecer las prioridades del gasto público? Pues tenemos representantes para eso, Tulio. Esta es una democracia representativa. No nos congregamos en el Zócalo capitalino o en otras plazas de la ciudad para votar en una asamblea multitudinaria para definir prioridades, pero sí votamos por nuestros representantes. Hay problemas de representatividad en nuestro sistema político que debemos mejorar, pero en teoría nosotros votamos para que representen nuestras prioridades en el legislativo, y en ese proceso político, Tulio, en ese proceso político se definen las prioridades de una sociedad que queremos para el futuro. Si nuestra democracia funcionara y fuera suficientemente representativa, así definiríamos prioridades. Por eso yo quedaría satisfecha si a mí un diputado me dice, me comprometo a cumplir con mi chamba, que es el control del gasto. El legislativo aprueba un presupuesto, el ejecutivo hace muchas adecuaciones durante su ejercicio muy importantes. En México Evalúa tenemos un trabajo específico sobre eso, se llama Descifrando la Caja Negra del Gasto. Estudiamos las adecuaciones presupuestales, Tulio, y los movimientos son enormes. Lo que acaba ejerciendo el Ejecutivo se parece a poco a lo que aprobó el Congreso. Entonces a mí me parece que ahí pues, realmente se está diluyendo esta función pues, de control del gasto. Además, durante el ejercicio no hay un seguimiento en tiempo real del gasto. Y yo creo que en nuestro Congreso, la Cámara de Diputados debería poder tener las capacidades para dar ese seguimiento en tiempo real y realmente fungir como el contrapeso al que está llamado a ser en el tema presupuestal. Como podemos observar aquí, considera el Instituto Mexicano de la Competitividad, un índice que le llama Índice de Competitividad Estatal, que durante el año 2014
Las entidades federativas que tienen mayor fortaleza en materia de competitividad son el Distrito Federal, Baja California Sur, Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro. Y como vamos también a ver en la gráfica, vamos a ver en contraste cuáles son las entidades menos competitivas de acuerdo a este índice que establece el IMCO. Pues como podemos ver, el estado de Durango, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los estados que son exitosos son aquellos que tienen un uso más eficiente de esos recursos, tienen mejores niveles educativos, que es lo que el IMCO incorpora en su índice de competitividad, tiene mejor infraestructura, tienen innovación, tienen muchos elementos que se ven favorecidos por un buen ejercicio del gasto, Tulio. Entonces no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando, lo reitero, de un instrumento súper potente que no estamos usando bien en este país, Tulio. Antes de tomar más dinero de los bolsillos de los mexicanos, debimos haber pensado cómo hacemos más con ese dinero que tomamos de los ingresos de las familias mexicanas, ¿no? Cuando se planteó la reforma fiscal, se planteó un proyecto de gasto público muy ambicioso. El primer presupuesto del presidente Peña, el segundo presupuesto del presidente Peña, perdón, implicó un incremento muy importante del gasto público. Debimos haber hecho una reingeniería. Realmente necesitamos esta reforma del gasto público. La tenemos que hacer ahora. Espero que la discusión sea seria, Tulio, y que realmente podamos revisar cada programa presupuestal y que podamos tomar la decisión de asignar recursos ahí donde hay más retorno para los mexicanos, ¿no? Es el país que nos merecemos, Tulio. ¿Por qué no nos platicas, Edna? Ustedes como México Evalúa han identificado desviaciones importantes en cuanto a que siempre se ha planteado la premisa de que a mayor gasto a mayor gasto del gobierno federal o de los gobiernos se reduce el gasto de los ciudadanos, a mayor gasto del gobierno federal hay una mayor eficacia de las políticas públicas y ustedes han presentado indicadores, creo que en materia de educación, en materia de salud, en donde esto no es cierto. Mira, vamos por sectores. En el caso de la salud, Tulio, el incremento del gasto per cápita en salud ha sido muy importante, sobre todo porque se ha ampliado la cobertura a través del Seguro Popular. Entonces, estamos aspirando a una cobertura universal y por eso el gasto se ha incrementado de manera muy importante. Pero ¿qué nos llama la atención? Esperaríamos que un mayor gasto gubernamental implicara menor gasto para las familias en materia de salud, sobre todo para las familias de menores recursos. Y no ha sido el caso. El gasto del bolsillo de las familias mexicanas en salud sigue creciendo. A pesar de que se ha incrementado el gasto público del gobierno. A pesar de que se ha incrementado el gasto público del gobierno, lo que nos quiere decir que pues, no está llegando a todos o no está llegando de manera suficiente, Tulio. Para muchas familias mexicanas, tener una emergencia médica implica un gasto catastrófico. En el tema educativo, pues, ¿qué te puedo decir, Tulio? El incremento del gasto público ha sido constante en los últimos años y, sin embargo, nuestros niños y nuestros jóvenes no salen mejor en las pruebas estandarizadas. No hay una correspondencia en lo que se gasta y la calidad de educación que reciben nuestros hijos. El año pasado México Evalúa también presentó un estudio, se llama Censo Educativo, Radiografía del Dispendio Presupuestal. Lo que hicimos, el investigador Marco Fernández, fue analizar el censo. Por primera vez en este país se realizó un censo a las escuelas, alumnos y planteles educativos. Y encontramos una serie de irregularidades, Tulio, que sospechábamos que existían, pero no la magnitud con la que pudimos probarlo. 31,000 plazas, por ejemplo, de comisionados o maestros con licencia. Wow. 39,000 de aviadores. 114,000 jubilados fallecidos que siguen apareciendo en la nómina educativa. Y puedo seguir, Tulio. Hicimos el cálculo de la repercusión presupuestal que esto podía tener y va de los 16,000 millones de pesos a los 51,000 millones de pesos. El gasto público está capturado.
por ciertos grupos. Hemos visto... Cuando hablas de ciertos grupos, ¿a quién nos estamos refiriendo para nuestros amigos? Aquí me estoy refiriendo a ciertos, al CENTE con C y también con S. Ya. Los sindicatos magisteriales. Cuando se quiere cambiar algún privilegio, pues tenemos la Ciudad de México paralizada. Encontraron la manera de alguna manera poner al gobierno federal y a los mexicanos contra la pared, Tulio. Hay una relación muy estrecha entre manifestación, incrementos salariales, de prestaciones, etc. Entonces hemos entrado en una espiral pues, infinita, y por eso esta nómina es tan abultada y tiene tantas irregularidades. Intentar modificarlo implica un costo político. El campo mexicano recibe miles de millones de pesos al año, y el campo mexicano no es ni más productivo, ni los mexicanos en el campo son menos pobres. Y la capacidad de autosuficiencia alimentaria del país se reduce de manera importante. Entonces, Tulio, ¿para qué sirven esos recursos? Para sostener estructuras corporativas en el campo mexicano. Por supuesto que deberíamos reasignar, tratar de cambiar esta lógica de gasto que no está dando resultados, pero no te quiero decir lo que implica en términos políticos. Edna, muchas gracias. Felicidades por el trabajo que hace México Evalúa. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu trabajo ciudadano. Muchas gracias. Amigos, muy buenas noches. Les agradecemos como siempre su participación en el programa y les recordamos que ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Buenas noches y nos vemos en la próxima.